Vamos a hablar un poquito de la situación en Ecuador, porque crece la guerra contra los narcos en Ecuador. Obviamente ha habido atentados, ha habido toma en las cárceles, ya hay 16 muertos, el gobierno ha desplegado 22.000 militares en todo el país y bueno, nosotros ahora vamos a hablar con Alfredo Arévalo, que es periodista de Ecuador, para ver cómo sigue la situación en ese país. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Aquí Antonio y el equipo de MNews te saludan. ¿Cómo están, Antonio? Buenos días, ¿me escuchas? Bien, muy bien. Ahora sí te escucho perfectamente. Qué bueno. Hacía la introducción yo, ¿no? ¿Ya hay 16 muertos o la cifra es distinta? A ver, hay 16 muertos hasta ahora de los que se han confirmado. Sí. Querido Antonio. Para contarte un poco cómo está la situación del país. Sí. No sé, me imagino que todos ustedes supieron lo que pasó el día martes. Sí. La verdad es que fue una tragedia tremenda lo que pasó. Estuvimos muy asustados todos. Yo te cuento que trabajo en una estación televisiva. Telerama, no es la misma, no es TC Televisión, sí, en la que ingresaron estos terroristas, pero estábamos, por supuesto, todos muy asustados, en zozobra por lo que había pasado. Me imagino que, al igual que yo, la mayoría de los colegas periodistas pensamos, pudimos ser nosotros, los que estábamos en esa estación televisiva, y cuando entraron estos 13 delincuentes armados con dinamitas, con granadas, con fusiles de alto calibre, con pistolas a amedrentar y a tomarse las instalaciones de TC Televisión. Mira, hasta el momento hay 329 terroristas detenidos, sí, 16 abatidos, hay 28 presos que han sido recapturados y hay 41 rehenes que han sido rescatados hasta el momento por la Policía Nacional y por los militares y por las Fuerzas Armadas. Bien, y en respecto de la situación en las calles, ¿la gente está haciendo vida normal? ¿Hay restricciones? ¿Hay temor todavía por parte de la sociedad? A ver, lo que determinó el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, es que hay una restricción de movilización a partir de las 23 horas en el Ecuador. Eso quiere decir que entre las 23 horas y las 5 de la mañana nadie puede salir de sus casas a andar libremente. Claro, si no, puede ser evidentemente detenido o incluso hasta repelido o abatido por la policía y los militares si es que te encuentran en la calle. Por supuesto, se puede movilizar los periodistas, los médicos y las personas que estén realizando algún tipo de labor que sea necesaria, claro, evidentemente presentando su identificación y su carnet. Ahora, el día siguiente, después de este atentado que hubo, la ciudad estaba desierta, completamente desierta. La ciudad de Guayaquil, donde me encuentro yo, sí, estaba completamente desierta. Y yo tengo que salir muy temprano en la mañana, porque salgo de mi casa aproximadamente 6:30 de la mañana camino al canal, y no había absolutamente nadie en las calles. Transporte público, me topé solamente un bus en la calle. Normalmente en el trayecto que yo me hago desde mi casa hasta el canal son aproximadamente entre 25 y 30 minutos de manera normal. Sí. Me demoré menos de 15 minutos, aproximadamente 12 minutos, y andando despacio porque no había nadie en las calles. Muy poca gente, no hay mucha movilidad, muchos negocios están cerrados, mucha gente no trabajó el día miércoles por el temor a salir a las calles y que haya algún problema. Hoy hay un poquito más de gente en las calles, hoy hay un poco más de vehículos que se están movilizando, pero todavía no estamos a la normalidad. Todavía hay mucha gente con temor, todavía hay gente que no sale a las calles, todavía hay gente que no está haciendo sus labores y sus rutinas normales. Bien, pero de hecho, ¿eso es en Guayaquil solamente o en todas las ciudades de Ecuador? Te cuento que por lo que estamos viendo es en todas las ciudades del Ecuador. Bien. En todas las ciudades del Ecuador hay mucho miedo. Es verdad que lo que pasó en Guayaquil, claro, y es donde más miedo hay actualmente, claro, pero en todas las ciudades del Ecuador mucha gente todavía tiene ese miedo y ese recelo de salir a trabajar normalmente. Sí, claro, es cierto que hay muchos sectores que están laborando, pero no son todos. Hay mucha gente que está haciendo incluso trabajo telemático todavía. Claro. Alfredo, ¿cómo te va? Sebastián te saluda, un gusto hablar contigo. Consultarte, se hace un paralelismo acá con nuestro país, el tema narco en una parte, una región de nuestro país
está teniendo una avanzada muy importante, inclusive también con amenazas a gobernantes, con aprietes. Contame un poquito cómo fue esta escalada, cómo se fue produciendo esta escalada del narcotráfico allí en Ecuador y cómo se llegó a este límite, ¿no? Porque esto me imagino que tiene una data, tiene un tiempo y ya se veía venir, ¿no? Sí, realmente ha habido un proceso, digamos, de un tiempo acá, cómo viene escalando el tema del terrorismo y cómo viene escalando el tema de las bandas delictivas que han ido creciendo a través del tiempo en el Ecuador. Para decirte algo que creo que es importante, por ejemplo, el presidente Noboa ha querido o quiere extraditar aproximadamente 1.500 privados de la libertad de otras nacionalidades, entre venezolanos, peruanos, colombianos y de otras nacionalidades, son los que se quiere extraditar. ¿Qué pasó? Hace algunos años se quitó la restricción que había o el pedido que había de que la gente tendría que ingresar al país con récord policial. Y eso creo que fue uno de los detonantes importantes para que muchos delincuentes o para que muchos narcotraficantes puedan ingresar al país con muchísima libertad. Claro. Esa libertad con la que ingresaron muchos, porque no se les pidió récord policial, porque se los dejó ingresar muy a la ligera, fue proliferando el ingreso de carteles, el cártel de Sinaloa y algunos otros cárteles mexicanos que han ingresado al país, incluso organizaciones del vecino país de Colombia, se sabe de estos famosos carteles también que hay, como el cártel de Cali, cártel de Medellín y otros carteles que han ido poco a poco reclutando jóvenes ecuatorianos y que han ido ingresando poco a poco con mucha facilidad muchas personas que evidentemente no debieron ingresar nunca al Ecuador. Eso te estoy hablando más o menos en el año 2010 aproximadamente que comenzó a ocurrir esto y ha ido paulatinamente creciendo. Hoy se está reclutando a jóvenes, niños, sicarios en el Ecuador a partir de los 9 años de edad. Hay niños que a los 9, 10 y 11 años de edad son reclutados para ingresar a bandas criminales, para ingresar a estos carteles. Se los educa, entre comillas, para que puedan asesinar a gente, y por eso estamos viendo que hay muchos niños de 14, de 12, de 13, de 15 años que han sido detenidos y al no ser adultos no se los ha podido de alguna manera juzgar justamente como personas adultas y han salido con mucha facilidad. Claro. Esto también implica también una connivencia o un apadrinamiento desde el punto de vista político y judicial, ¿no? Hay jueces y políticos implicados en toda esta situación. Evidentemente hay mucha injerencia negativa de la justicia, muchos fiscales, porque suele suceder mucho en el Ecuador y me imagino que en Argentina seguramente sucederá también, que al tener mucho poder y al tener mucho dinero, estas organizaciones delictivas evidentemente compran jueces, compran fiscales. Además que la justicia, la función judicial en el Ecuador funciona de una manera que a veces no lo creemos, ¿no? Sí. Los policías los detienen a los delincuentes, los policías en algunas ocasiones hacen su labor, los entregan a los jueces y los jueces los sueltan inmediatamente porque alegan que no hay pruebas, porque alegan que no hay razones suficientes para poder detener a muchos delincuentes, y eso por supuesto hace que el trabajo en algunas ocasiones de la Policía Nacional sea en vano. Y por otra parte también, por supuesto, hay muchos policías también que se han visto inmiscuidos en este tipo de problemas, y evidentemente eso también dificulta que a muchos de estos delincuentes se los pueda atrapar y se los pueda juzgar como es debido. Ahora, Alfredo, se especulaba con, bueno, ¿cuál es la espalda que tiene Noboa en todo esto, ¿no? ¿Qué espalda va a tener? ¿Qué apoyo? Si se va a aguantar esta arremetida justamente no solamente contra los narcos, sino también contra, como decía Antonio, contra toda esta gente que esté en connivencia con el accionar narco. ¿Cuál es la espalda? ¿Cuál es el respaldo? ¿Hasta dónde puede aguantar el presidente Noboa con todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta que es un presidente también nuevo, que está joven, que está arrancando su mandato. ¿Cuál es la capacidad de sobreponerse y de aguantar esta embestida? Bueno, definitivamente creo que el presidente Noboa
está teniendo en estos últimos días un accionar que a muchos nos ha sorprendido para bien, por cómo está haciendo las cosas. Aparentemente, les cuento que por información que se tiene, hay muchas personas o muchos funcionarios públicos, incluso policías, que se notaban en teoría, o que se decía que eran corruptos y que estaban de alguna manera ayudando, como decimos acá en el Ecuador, soplando a los delincuentes o ayudándolos a ellos, que se han tenido que alinear o se están alineando a lo que quiere el presidente Noboa, porque no está accediendo a ningún tipo de presión de los delincuentes. De hecho, uno de los delincuentes más buscados, uno de los líderes de los Lobos, que es el señor Colón Pico, que se fugó de una de las cárceles más importantes del país. Tremendo, ha dado declaraciones y videos diciendo que él necesita garantías de su vida para poder entregarse porque lo han querido asesinar. Y lo último que dijo el presidente Noboa fue que él no iba a negociar absolutamente con nadie, que no iba a negociar con delincuentes y que no iba a denunciar que no iba a negociar con terroristas, que si se quiere entregar que se entregue, sino que se atenga a las consecuencias. Entonces estamos viendo que las acciones que está tomando el presidente en todos los niveles están teniendo repercusión importante hacia los policías corruptos, hacia los jueces, hacia los fiscales, que van a tener que alinearse, o el presidente seguramente va a tomar medidas importantes en contra de todos estos funcionarios corruptos. El apoyo de Estados Unidos también ha formado parte de todo este empoderamiento, ¿no? Me imagino. Claro, por supuesto que sí. Siempre que una potencia mundial como los Estados Unidos te brinde su apoyo, su contingente militar, de inteligencia y en todo lo que se pueda a nivel económico, por supuesto va a ser importante. Yo creo que el apoyo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y por supuesto de los Estados Unidos va a ser un empuje muy importante para el presidente de la República para poder continuar con su lucha en contra de las mafias y en contra de los terroristas que hoy se han enquistado en suelo ecuatoriano. Bien, bueno, esperemos que esto vaya mejorando, que sobre todo la población logre recuperar esa normalidad del día a día, ¿no? Porque es muy feo vivir en esta situación y es un poco el objetivo que tienen estos grupos, ¿no? De tener ese poder de alterar la paz social y de desestabilizar no solamente a la sociedad, sino a sus instituciones. Por supuesto que sí, es lo que anhelamos todos, es lo que anhelamos todos, porque la verdad es que la única manera de poder resurgir como país, la única manera de que se mueva económicamente el Ecuador es tener seguridad. A partir de la seguridad en un país comienzan a generar todo. Al no tener seguridad no hay inversión, la gente no puede salir a trabajar con tranquilidad, no hay flujo de dinero definitivamente de ninguna índole. Sí. En el Ecuador hay muchos negocios paralizados, pequeños empresarios, gente que tiene negocios que no puede salir porque no tiene la seguridad. Es increíble cómo en el Ecuador en los últimos años, hoy si tú tienes una pequeña tienda, te quieren extorsionar. Si tienes una ferretería, te quieren extorsionar. Si tienes un restaurante pequeño, te quieren extorsionar. Claro. Y así no se puede trabajar. Claro. Las extorsiones o vacunas, como le dicen en el Ecuador, han proliferado de una manera increíble en los últimos años y en los últimos meses en el país. Y lo que más queremos nosotros los ecuatorianos es que la economía pueda reactivarse, que podamos tener seguridad, que podamos trabajar con garantías y, por supuesto, que podamos salir adelante como país. Ustedes decían que Ecuador había aceptado, el presidente Noboa había aceptado esta ayuda de los Estados Unidos y esperemos que sea lo más pronto posible para poder, como les decía, retomar a la normalidad. Porque hoy, a pesar de que han pasado ya 2 días, este es el 3er día después de ese atentado que hubo en la cadena televisiva TC Televisión, todavía no estamos con normalidad. Claro, todavía hay mucha zozobra y mucha incertidumbre en el pueblo ecuatoriano. Bien, lo vimos al presidente Noboa aquí en la asunción de Javier Milei, del nuevo presidente argentino. Al parecer hay muy buena relación, muy buen feeling y además Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que fue también candidata a las elecciones el año pasado, han prometido ayuda, si la necesitara Ecuador, han prometido ayuda militar también a Ecuador. No sé si de eso se habla, si se habla de la relación entre Argentina y Ecuador en los medios.
Por supuesto que sí, por supuesto. De hecho, el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, dijo que hay más de 38 naciones que van a dar asistencia internacional al Ecuador, y entre esas se menciona mucho la buena relación que hay del presidente Milei con el presidente Noboa. Se habla del apoyo que va a haber de Argentina, por supuesto de Estados Unidos, de Israel y de otras naciones, como les decía, que son 38 las que han ofrecido el apoyo al presidente Noboa, y por supuesto se ha aceptado con beneplácito esta ayuda que nos va a dar también el presidente de Argentina. Bien, Alfredo, te agradecemos muchísimo el diálogo y bueno, auguramos entonces que reine la paz y que la situación sea controlada del todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y les mando un abrazo. Estamos a las órdenes para lo que necesiten, y esperemos también que el hermano pueblo de Argentina pueda salir de esta difícil situación en la que nos encontramos hoy a nivel de Sudamérica. Un abrazo grande. Exactamente. Gracias. Saludos. Adiós. Alfredo Arévalo, periodista de Ecuador, residente ahí en Guayaquil, donde muy buen panorama. Precisamente se produjo fue el epicentro, ¿no?, de esto.